Hey, aquí Karmafik. Solo para avisarles que este video es un proyecto hecho por fans, sin intención de infringir derechos de autor. Las imágenes, música y personajes pertenecen a sus respectivos creadores. Todo el contenido utilizado es con fines de entretenimiento. Si surge algún problema, se respetarán los derechos correspondientes. Si disfrutan el video, apoyen a los creadores originales y suscríbanse a Karmafik. También me encantaría leer sus ideas y opiniones en los comentarios. Ahora sí, a disfrutar. De la guerra al abismo Kakashi Ataque, el legendario ninja que copia, jamás imaginó presenciar algo tan aterrador. Un instante antes, el campo de batalla aún rugía con el choque de poderes titánicos. Entonces, de la nada, un diminuto punto negro apareció, insignificante al principio, como una anomalía en medio del caos. Pero en cuestión de segundos, se expandió con una voracidad imposible, devorándolo todo a su paso. No fue un ataque, ni una técnica ninja. Era algo diferente. Algo que no pertenecía a su mundo. Y en un parpadeo, su equipo, su sensei Minato, los Hokages, todos fueron tragados por aquel abismo sin remedio. No solo eso, sino que poco antes del caos que se estaba creando, había perdido a su estudiante Sakura Haruno. En menos de un segundo, se había ido. No pudo hacer nada por ella, ni por su sensei, ni por el mundo ninja, justo después de que su equipo, junto con los demás, fueran absorbidos, Kakashi desactivó su Kamui. Pero en esta ocasión, su técnica no hizo más que empeorarlo todo. Sin ninguna señal, el portal se cerró, como si estuviera presagiando lo inimaginable. Al momento de desaparecer, un destello cegador iluminó el cielo, disipando la oscuridad por un instante, y luego se fue. Como si el agujero nunca hubiera estado ahí, como si su equipo jamás hubiera existido. Solo dejó una grieta atrás, una cicatriz en la realidad misma, como si algo más allá de su comprensión hubiera quedado dañado para siempre. Después de aquel suceso inimaginable, algo que ni en los sueños más delirantes de un ninja podría ocurrir, el campo de batalla quedó sumido en un silencio sepulcral. Nadie habló. Nadie se movió. Solo había incredulidad y miedo en los ojos de quienes aún quedaban en pie. Kakashi observó la grieta flotando en el aire, el último vestigio de aquel portal imposible. Se sintió reflejado en ella. Fragmentado, vacío, destruido. Entonces, un grito inhumano quebró el silencio. El Hwi rugió con tal intensidad que el suelo tembló bajo sus pies. No era un grito de ira ni de dolor, era uno de agonía. Algo andaba terriblemente mal. Kakashi sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Instintivamente, alzó la bandana y activó su Sharingan, listo para actuar. Pero lo que vio lo dejó helado. El Hwi se retorcía de manera antinatural, su inmenso cuerpo expandiéndose erráticamente como un globo al borde de estallar. Su chakra fluctuaba de forma caótica, desequilibrada, sobrecargada hasta un punto insostenible. Pero había algo más, algo indescriptible. El portal lo había cambiado. Kakashi, paralizado, no podía apartar la mirada. El terror se aferró a su pecho. Alrededor, los ninjas comenzaron a huir en todas direcciones. Incluso Madara, siempre imperturbable, dio varios pasos hacia atrás, su expresión más seria que nunca. Pero Kakashi supo que era inútil. No había escapatoria. Y entonces, el Hwi se detuvo. Por un instante, el mundo entero pareció contener el aliento. Y luego, explotó. Primero, un destello cegador de luz púrpura y blanca iluminó todo el cielo, más brillante que el mismísimo sol. Un rugido ensordecedor desgarró el aire, seguido de una onda expansiva que lo arrasó todo a su paso. Kakashi apretó con fuerza el kunai en su mano, sabiendo que no podía hacer nada. No había dónde correr. No había forma de resistir. El impacto lo golpeó como una tormenta divina. Un calor abrasador le arrancó la máscara y desgarró su ropa, como si la propia existencia estuviera siendo consumida. Y entonces, la segunda ola de destrucción llegó. Un océano de fuego se expandió a velocidades imposibles, devorando la tierra, el cielo, todo lo que alguna vez fue el mundo ninja. Era una esfera colosal de energía pura, de un blanco tan intenso que quemaba la retina con solo mirarla. Kakashi vio su kunai deslizarse de su mano y caer lentamente al suelo. La explosión ya estaba sobre él. Alzó la mirada al cielo por última vez. Minato Sensei, Rin, ¿creen que esta es una muerte digna? Susurró, su voz perdida entre el rugido de la destrucción.
No hubo respuesta. Cerró los ojos, esbozó una pequeña sonrisa. Naruto, Sasuke, si aún están ahí, espero que tengan suerte, y entonces, en un parpadeo, el mundo ninja sentía un hormigueo en todo el cuerpo, como si hubiera estado inmóvil durante años. No, eso era demasiado. Semanas, tal vez. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué estaba haciendo antes? ¿Por qué se sintió tan triste? Era una sensación sofocante, como si el mundo le estuviera jugando una broma cruel. Y entonces, recordó todo. Desde la razón de su angustia hasta lo que había estado haciendo momentos antes. Sus emociones reaccionaron como una represa rota. Una oleada de recuerdos lo inundó, arrastrando cualquier pensamiento presente. Naruto abrió los ojos de golpe, sintiendo como la angustia lo ahogaba. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Se esperaba cualquier cosa al despertar, pero no esto. Naruto estaba en la nada. Miró hacia arriba, hacia abajo, a sus lados. Extendió las manos, esperando tocar algo, pero no había nada. Ni aire, ni frío, ni calor, ni el más mínimo indicio de sensación. Fue entonces cuando el pánico comenzó a apoderarse de él. Con temor a lo desconocido, trató de moverse, de tocar su propio cuerpo, de hacer cualquier cosa que le confirme que seguía vivo. Logró incorporarse ligeramente y sus manos tocaron su rostro, helado. Pero, en cuanto lo hizo, una fuerza invisible lo arrastró de vuelta a la posición en la que había despertado, como si una entidad desconocida lo sometiera con facilidad. Desesperado, movió la cabeza en todas direcciones, buscando una explicación a lo que estaba ocurriendo. Su respiración se volvió errática y su desesperación creció hasta que, con su visión periférica, notó algo. Algo se movía. Era un leve destello, un tenue resplandor violeta que serpenteaba en el vacío como si tuviera voluntad propia. Naruto, entre la curiosidad, el miedo y la esperanza de que fuera alguien conocido, concentró todas sus fuerzas para girar y ver mejor. Y entonces lo vi. Esa energía espectral tenía un destino claro. El pecho de Naruto se encogió al darse cuenta de dónde se dirigía. Neji. Gritó con todas sus fuerzas, pero su voz nunca salió. Aterrorizado, intentó hacer señas con su cuerpo, cualquier cosa para advertirle. Neji lo vio. Pero estaba tan gravemente herido que, a pesar de comprender el peligro, apenas podía moverse. Naruto sintió la impotencia a ahogarlo. Otra vez estaba allí, sin poder hacer nada mientras veía cómo se llevaban a sus amigos. De repente, una sombra cruzó su campo de visión. No era solo una. Eran varias. Su pecho se hundió al reconocerlas. Sasuke y los Hokage revividos. La energía espectral ya estaba actuando sobre ellos. En los Hokages, la energía entraba y salía de sus cuerpos como si fueran presas atrapadas por gusanos devoradores. Sasuke, por otro lado, se movía, pero no parecía estar consciente de ello. Era como una piedra arrastrada por la gravedad, flotando en el vacío con dirección a Neji. Naruto sintió un escalofrío al notar lo que venía detrás. Un enjambre. Una colmena. Una marea de esas cosas. Y se acercaban rápido. Sasuke pasó justo por encima de Naruto. Intenté alcanzarlo, pero no pudo sujetarlo a tiempo. Sasuke también reaccionó, estirando la mano para agarrarse de algo, pero las bestias de energía etérea ya lo estaban envolviendo. La energía entraba y salía de él de forma errática, envolviéndolo en una especie de capullo fluctuante. A Neji, por alguna razón, solo lo atacaban unos pocos. Tal vez porque está herido, pensó Naruto con desesperación. Vio cómo Sasuke y Neji chocaban entre sí, atrapándose mutuamente en una caída sin control. Volvió la mirada hacia los Hokages. Lo que vio lo dejó helado. La misma energía espectral que había envuelto a Sasuke se esparcía y se retorcía alrededor de ellos, filtrándose de sus cuerpos en un patrón caótico. «Otousan», gritó Naruto. No obtuve respuesta.
Lo único que notó fueron heridas en los cuerpos de los Hokages, heridas que no sangraban. Y algo más. A pesar de la fuerza que los arrastraba, los Hokages estaban resistiendo. Naruto y Sasuke se quedaron atónitos. No solo porque esa energía tenía la fuerza suficiente para contener a los ninjas más poderosos de Konoha, sino porque los Hokages todavía estaban ahí. No deberían estar sufriendo heridas, no se regeneraban ni desaparecían, esto no es como funciona el Edo Tensei, pensó Naruto. Naruto apretó los dientes al darse cuenta. Sea lo que sea esta cosa, está cambiando las reglas del jutsu. Pensó preocupado por lo que esto se significara. Las heridas en los Hokage eran la prueba. No salía sangre de ellas como en Neji, lo que significaba que aún estaban en Edo Tensei, pero algo los estaba debilitando. Sin desaparecer. Un fuerte tirón sacudió a todos. Naruto y Sasuke sintieron como la fuerza invisible aumentaba. Cada uno de ellos era arrastrado en direcciones distintas. Pero Naruto estaba siendo jalado por dos fuerzas opuestas. Por un lado, una corriente invisible lo succionaba como si intentara arrastrarlo con los demás. Por el otro, la energía etérea parecía reclamarlo. Con el corazón martillando en su pecho, Naruto alzó la vista. Vio a Sasuke y Neji siendo arrastrados hacia un remolino de energía. No solo ellos. Los Hokages también eran arrastrados sin poder hacer nada. Y entonces, el vórtice los consumió. El espacio se distorsionó, la realidad misma pareció desmoronarse por un instante, cuando el remolino devoró a los ninjas de Konoha. Uno a uno, los Hokage fueron tragados. Minato fue el último. Por un segundo, sus miradas se encontraron. Naruto lo miró con pánico y miedo. Minato, con preocupación absoluta por su hijo. Pero antes de poder decir nada, Minato desapareció. Naruto sintió que el terror lo ahogaba. Desesperado, intentó moverse con todas sus fuerzas. Pero fue inútil. Esas dos fuerzas jugaban con él como si fuera una simple cuerda. Y entonces ocurrió lo peor. La energía etérea comenzó a moverse. No como con Sasuke o los demás. No fragmentada. No dispersada. Toda la energía se dirige directamente hacia Naruto. Kurama, que hasta el momento no había dado señales de existencia, habló a Naruto a través de su vínculo. Naruto, tal vez sea mi chakra el que atrae a estas cosas. Su tono, aunque irritado, tenía un matiz de preocupación que Naruto rara vez escuchaba en él. Tal vez por eso no iban hacia ese Iga, agregó, pensativo. Naruto, totalmente desesperado, trató de canalizar su chakra para moverse o protegerse, pero en cuanto la energía etérea entró en contacto con él, comenzó a devorarlo. Primero su chakra, luego el de Kurama, y entonces su cuerpo mismo empezó a sentir el impacto. Pero eso no era lo más aterrador. Kurama se dio cuenta de algo que lo hizo entrar en pánico. Esa energía no solo consumía su chakra, también estaba devorando el alma de Naruto. Un dolor indescriptible recorrió a Naruto como si lo estuvieran destrozando célula por célula. Quiso gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Era como si su existencia estuviera siendo arrancada del mundo. Sus pupilas se dilataron hasta desvanecerse en la inmensidad de sus ojos. Su desesperación se convirtió en algo más profundo, más primitivo. Sus gritos se deformaron hasta volverse meros gemidos, apenas reconocibles como humanos. Kurama vio como su Jinchuriki se hundía en la locura Naruto. Gritó Kurama en la mente de Naruto, pero sin respuesta. Naruto no aguantaría más. No podía quedarse de brazos cruzados. No esta vez. Tomando una decisión desesperada, el Kibi habló con firmeza. Naruto, usaré algo que tal vez no te guste. Tómalo como un regalo. Su voz sonó más fría y seria que nunca. No esperaba respuesta. Sin perder más tiempo, envolvió a Naruto en todo el chakra que pudo, enviándolo a cada rincón de su ser, mente, cuerpo y alma. Pero el alma no se repara con chakra. Kurama lo sabía. Así que, sin dudarlo más, dividió su propio ser. Una parte de su esencia la entregó al alma herida de Naruto. El resto lo distribuyó entre su mente y su cuerpo. La repentina fluctuación de chakra desestabilizó aún más el espacio a su alrededor. El remolino distorsionado comenzó a jalarlo con más fuerza, como si lo reclamara para sí. Naruto, semi-inconsciente, sintió un calor abrasador recorrer cada fibra de su ser. No era cálido. Era un fuego que desgarraba y reconstruía a la vez. Un dolor verdaderamente desesperante.
Cuando su cuerpo chocó contra el remolino, no lo atravesó de inmediato. La energía etérea, que casi lo había destruido por completo, seguía aferrándose a él. Naruto, débil, trastornado por haber experimentado el peor tormento imaginable, entró en un pánico como nunca antes había sentido. Debía salir de ahí. Con sus últimas fuerzas, luchó por cruzar el remolino. Y entonces, lo logró. Fue expulsado de manera violenta, disparado a una velocidad brutal. Una oleada de mareo y desorientación lo envolvió. Era la misma sensación que tuvo al ser absorbido por el portal en el mundo ninja. Pero esta vez, era aún peor. Sentía que lo lanzaban de nuevo, con una agresividad descomunal. De la nada, el aire cambió abruptamente. Naruto sintió en su rostro algo que no había estado allí antes. Humedad, frío, calor, todas las sensaciones que habían estado ausentes en ese lugar aterrador. Pero, sobre todo, sintió el viento estrellándose contra su piel a una velocidad vertiginosa. A pesar de su desorientación, supo al instante lo que estaba pasando. Estaba en caída libre. Cuando su mirada se elevó y vio el cielo azul brillante, comprendió algo más: su aterrizaje no sería nada agradable. Y con eso, ya no quedaban dudas. Este había sido, sin lugar a dudas, el día más doloroso de su vida. Naruto logró darse la vuelta en el aire, forzando su cuerpo debilitado para ver hacia dónde se dirigía. Mientras descendía a toda velocidad, sus ojos captaron su destino. No caía hacia el mar, sino hacia una isla. Un vistazo rápido le bastó para darse cuenta de su ubicación. Estaba prácticamente en mar abierto, con algunas islas pequeñas dispersas a su alrededor. El viento rugía con cada segundo que pasaba, aumentando su intensidad a medida que ganaba velocidad. Forzando la vista, logró notar algo peculiar. La isla estaba cubierta de árboles de un tono rosado. Y no solo esa, todas las demás también. El suelo se acercaba con una rapidez aterradora. Naruto sintió una oleada de mareo y un miedo paralizante recorriéndolo de pies a cabeza. No quería sentir más dolor. Pero, aunque no lo notara en el momento, el dolor no era lo único que había cambiado en él. Los eventos recientes lo habían marcado, y no solo físicamente. Su mentalidad y sus sentimientos hacia el mundo también estaban empezando a transformarse. Naruto intentó hacer algo, cualquier cosa para amortiguar su caída. Quiso usar su chakra para protegerse, pero estaba completamente fuera de control. Al final, lo único que pudo hacer fue apretar los dientes con todas sus fuerzas. Y entonces, impactó. Una explosión ensordecedora sacudió la isla y sus alrededores. El suelo tembló con la violencia del impacto, levantando una enorme columna de polvo y escombros. Árboles cercanos fueron arrancados de raíz, y un cráter humeante quedó como prueba de su brutal aterrizaje. En su centro, yacía Naruto. Un gemido sordo escapó de sus labios en el instante del impacto. Segundos después, su cuerpo empezó a retorcerse en el fondo del cráter. Unas pocas lágrimas resbalaron por su rostro. Sus heridas eran evidentes. Contusiones, moretones, cortes profundos probablemente causados por la energía etérea y, lo más preocupante, fracturas en todo su cuerpo. Intentó hablar, pero lo único que salió fue un lamento patético. Forzó su cuerpo para levantarse, pero su intento terminó en fracaso. Se desplomó nuevamente sobre el suelo. La sangre brotaba de sus heridas a una velocidad preocupante. El miedo se apoderó de él cuando trató de moverse una vez más, y el dolor latente en sus costillas lo detuvo al instante. Estaban rotas. Cualquier movimiento brusco era imposible. Y, por primera vez en mucho tiempo, Naruto sintió verdadero terror. Con pocas opciones y el dolor consumiéndolo, Naruto comenzó a arrastrarse por el suelo. Su respiración era errática, sus fuerzas casi inexistentes. Su mirada, borrosa y apagada, reflejaba un sufrimiento indescriptible. Entonces, entre las sombras de su visión distorsionada, logró ver algo. O alguien. No se había dado cuenta de que otras personas habían llegado a su ubicación. No parecían haber estado allí por mucho tiempo. Se acercaron con cautela. Naruto, sin posibilidad de hacer nada, solo observó en silencio cómo se aproximaban. Apenas podía distinguir sus siluetas entre su dolor agonizante y su vista nublada, pero algo era evidente. Eran un grupo de chicas. La primera en acercarse vestía de negro, su cabello oscuro cayendo en una larga cascada.
Naruto sintió una inesperada calma, pero su atención se clavó en lo que llevaba a la espalda y a sus alrededores, una especie de armas. Se preguntó Naruto, su mente apenas funcionando. Lo único que pudo distinguir con certeza fue una katana bien asegurada a su espalda. Forzando su desgastado juicio, intentó analizar la situación. Eran 4 en total, pero solo pudo enfocarse en 2. La segunda figura se movía con la misma precaución. Su atuendo consistía en una capa negra, una falda y lo que parecía ser una especie de ombliguera. En sus manos, sostenía una espada grande, manteniéndose en guardia. Naruto intentó fijar su vista en ella, pero su conciencia se desmoronaba rápidamente. Pudo distinguir su cabellera larga y de un color blanco, o gris claro. Lo que sí lo dejó desconcertado, fue que ambas tenían una especie de, pero antes de poder procesar más detalles, su cuerpo finalmente cedió. Su vista se desenfocó. El mundo a su alrededor se desvaneció. Y en cuestión de segundos, su mente sucumbió al vacío de la inconsciencia. Naruto había llegado a su límite. Naruto abrió los ojos nuevamente. El lugar le resultaba familiar, demasiado. Estaba en su subconsciente, pero ya no era como antes. Lo que en otro tiempo fue una vasta alcantarilla iluminada por un resplandor anaranjado ahora parecía un campo de batalla devastado. La destrucción impregnaba cada rincón. Grietas profundas recorrían las paredes, y el agua, antaño cristalina, se había vuelto fría y opaca, reflejando un vacío insondable. Flotaba boca arriba en aquel líquido helado, su cuerpo inerte, sus ojos perdidos en la oscuridad sobre él. No había más rugidos ni energía desbordante. Solo un silencio sepulcral. Naruto, la voz profunda e imponente resonó en la nada, con un eco que reverberó en la vasta ruina de su mente. Naruto parpadeó lentamente y desvió la mirada con pesadez. Allí, en medio de lo que quedaba de su mundo interior, estaba Kurama. O lo que quedaba de él. El gran zorro de 9 colas, cuyo poder era temido por naciones enteras, yacía encogido en el suelo, reducido a una forma casi irreconocible. Su pelaje, antes imponente y vibrante, ahora lucía apagado. Su silueta era más pequeña, frágil, y lo peor de todo, solo tenía una cola. Naruto sintió un puñetazo directo al pecho. El impacto lo hizo incorporarse de golpe, respirando entrecortadamente. Su garganta se cerró al ver a su viejo amigo en ese estado. Kurama, ¿qué te pasó? Sus manos temblaban. Se las llevó al rostro, tratando de negar la realidad que tenía enfrente. Su pecho ardía con una mezcla de pánico y desesperación. Kurama lo observó en silencio por un instante antes de hablar. Es el precio de la guerra, Naruto. Su voz sonó firme, pero en su tono pesaba un inconfundible matiz de cansancio y pesar. Naruto sintió un nudo en la garganta. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas, cayendo en el agua estancada que lo rodeaba. Su voz se quebró. ¿Tú también, vas a irte? ¿Y yo otra vez, no podré hacer nada? Un torbellino de emociones lo golpeó de lleno. Melancolía, culpa, impotencia. Miedo. Kurama lo miró fijamente. No será para siempre. Te di la mitad de mi alma, junto con casi todo mi chakra. Se ha fusionado contigo, con tu ser, tu mente, tu cuerpo y tu propia alma. Sus efectos se manifestarán con el tiempo. Naruto no respondió. Solo bajó la mirada, con los puños apretados. El zorro prosiguió, con un tono más serio. Parece que, a diferencia de las naciones elementales, donde sea que estemos, el chakra no es abundante aquí. Naruto tardó en procesar sus palabras. Todo estaba yéndose a la mierda demasiado rápido. Entonces, ¿esto es una despedida? Murmuró con voz áspera, aún mirando al vacío. Kurama permaneció en silencio. Si es así, encontraré la forma de traerte de vuelta. Las palabras escaparon de sus labios con una mezcla de resolución y desesperación. Su voz tembló, quebrada por la angustia. Kurama no era solo su compañero. Era su familia. El único que había estado con él desde el principio. Todo su camino ninja se había desmoronado. Su vida, su gente, su equipo, todo le había sido arrebatado. Y ahora, una vez más, estaba perdiendo a alguien querido. Kurama lo observó con seriedad. Si tu camino ya no está, no significa que hasta ahí llegaste, Naruto. Lucha por ti. Esta vez, hazlo por ti, Uzumaki Naruto. La figura del zorro comenzó a envolverse en un denso vapor cálido que lo cubrió todo en cuestión de segundos.
Naruto, que hasta ese momento apenas había reaccionado, se incorporó de inmediato, alarmado. Kurama. Intentó disipar el vapor con desesperación, agitando las manos frenéticamente, pero cuando la niebla finalmente se despejó, lo que vio le dejó paralizado. Donde antes estaba el majestuoso Kibi, el demonio de 9 colas que aterrorizaba al mundo, solo quedaba un pequeño zorro. Del tamaño de Akamaru. Acurrucado, respirando con suavidad, ajeno a la grandeza que alguna vez tuvo. Naruto sintió que algo dentro de él se rompía. El Kibi había desaparecido. Kurama, ahora era solo una sombra de lo que fue. Naruto se llevó una mano al pecho, tratando de estabilizar su respiración. Fue entonces cuando notó algo más. Él tampoco era el mismo. Con el subconsciente prácticamente destruido por la energía etérea, empezó a percibir cambios en su propio ser. Sus sentidos estaban más agudos. No solo su vista y su olfato, sino su instinto. Era diferente. Pero lo que realmente lo desconcertó fue su mente. Ya no sentía aquel impulso incontrolable de ayudar a todos. La calidez, la simpatía innata que lo había definido durante toda su vida, se apagaban. Un frío distinto lo invadía. Era como si le hubieran quitado una venda de los ojos y le hubieran arrojado un balde de agua helada. ¡Qué idiota había sido! Los errores que cometió en el pasado, ahora le parecían tan obvios. Tan ridículos. Naruto sintió que su conciencia empezaba a nublarse. Su cuerpo ya no respondía. Todo su ser estaba en transición, no era un cambio al que pudiera acostumbrarse fácilmente. La oscuridad finalmente lo abrazó. Y Naruto cayó, una vez más, en el vacío de la inconsciencia. Naruto flotaba en un vacío infinito, oscuro y gélido. No podía moverse ni hablar, como si su cuerpo estuviera atrapado en una prisión sin forma. A su alrededor, solo existía el silencio, hasta que una voz familiar rompió la quietud. Todo esto es tu culpa, Naruto. Era Kurama. Pero su tono era frío, distante, desprovisto de la calidez y confianza de siempre. El vacío se distorsionó de repente, y sin previo aviso, Naruto cayó de golpe. Su cuerpo impactó contra el suelo con un estruendo sordo. Al levantar la vista, el horror se apoderó de su rostro. Estaba en un campo de batalla cubierto de cadáveres. Sasuke, Sakura, Kakashi, incluso los Hokages. Todos yacían inmóviles, sin vida. Quiso gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. Dio un paso hacia adelante y el suelo tembló. Entonces, los cuerpos comenzaron a retorcerse de forma antinatural. De sus heridas abiertas emergieron hilos de energía etérea, formando figuras grotescas que se arrastraban hacia él. Naruto quiso moverse, pero su cuerpo pesaba como si estuviera encadenado. Un escalofrío lo recorrió al notar que sus manos comenzaban a desmoronarse en polvo violeta. Con desesperación, buscó su reflejo en un charco de sangre cercana. Lo que vio le heló la sangre. No era él. Desde el agua, lo observaba una criatura con orejas y colas de zorro, con ojos vacíos y una sonrisa antinatural, retorcida en burla. «Eres solo un monstruo», susurró aquella cosa con su misma voz. Las sombras crecieron a su alrededor. Manos espectrales emergieron de la oscuridad, lo atraparon con fuerza y lo arrastraron hacia el abismo. Naruto forcejeó, gritó con todas sus fuerzas, pero solo el vacío le respondió. «¡No! Yo». Despertó de golpe. Su respiración era errática, su cuerpo temblaba, y el miedo aún se aferraba a su pecho. El sudor frío resbalaba por su rostro, y aunque el mundo a su alrededor se sentía real, el eco de aquella voz aún retumbaba en su mente. Llevó una mano a su pecho, tratando de calmarse. La pesadilla aún era clara, demasiado vívida para ser ignorada. Su mirada recorrió el lugar lentamente, buscando saber dónde se encontraba, algo que le dijera dónde estaba. Era una habitación modesta, pero elegante. La luz que entraba por la ventana frente a la cama indicaba que era tarde. Estaba acostado sobre una cama cómoda y esponjosa, con sábanas blancas y una manta del mismo color. El suelo de madera emitía un leve crujido cuando movía un poco el peso de su cuerpo, y las paredes de tonos grises tradicionales le daban un aire sereno al lugar. Se inspeccionó con calma. Su torso estaba vendado casi por completo, al igual que su cuello y uno de sus brazos. Nada parecía estar enyesado. Sus habilidades regenerativas seguían activas, aunque más débiles. Las habilidades que le daba Kurama se vieron reducidas. Un detalle captó su atención.
Su muñeca estaba anclada al soporte de la cama con una restricción. No le sorprende. Si estuviera en su lugar, habría tomado las mismas precauciones. O al menos, el Naruto de ahora, pensó con serenidad. Sus sentidos, recién agudizados por el cambio en su cuerpo, le revelaron algo más. Afuera, justo en la entrada, alguien estaba de guardia. Así que no confían en mí, lógico. Pensó Naruto, para sí mismo. Naruto decidió esperar. No tardó en escuchar pasos acercándose. Varias personas. Voces femeninas hablaban en un tono serio, pero Naruto no pudo distinguir con claridad lo que decían. Su guardia intercambió algunas palabras con ellas antes de alejarse. Segundos después, llamaron a la puerta. Esperaron un breve momento. Naruto no respondió. Vamos a pasar. Disculpe la intrusión. La puerta se deslizó con suavidad, y 5 mujeres ingresaron una tras otra. La primera en entrar captó de inmediato la atención de Naruto. Era una figura imponente, a pesar de su baja estatura. Su kimono ceremonial, blanco con intrincados bordados dorados y detalles en rojo, ondeaba con sus movimientos, otorgándole un aire de elegancia y nobleza. La faja negra con patrones de olas y cerezos resaltaba su silueta, mientras que un cinturón rojo oscuro aseguraba el conjunto con firmeza. Pequeña, pero con presencia, pensó Naruto, notando la autoridad con la que se movía. Pero lo que realmente lo dejó desconcertado fueron sus orejas. De un velo decorativo que caía con sutileza sobre su cabeza, surgían 2 orejas de zorro, largas y puntiagudas, de un marrón oscuro que se degradaba en un tono más claro en el interior. Naruto no pudo evitar fijar la mirada en ellas. Naruto, acostumbrado a todo tipo de peculiaridades en el mundo ninja, rara vez se sorprende con la apariencia de alguien, pero aquello era diferente. No parecían un simple accesorio ni una peculiaridad genética común. Naruto mantuvo su expresión neutra, sus ojos solo se entrecerraron levemente al notar los detalles. Y pensó. No es un enje, tampoco una ilusión, pensó para sí mismo, analizando con calma. No mostró confusión ni desconcierto, solo guardó la información para después. Sus ojos ámbar intenso, casi dorados, lo observaban con una seriedad inquebrantable. No había hostilidad en su mirada, pero sí una clara distancia y mucha desconfianza, como si lo viera como un completo extraño. Como si representara algún riesgo. Aquel brillo hipnótico en su mirada contrastaba con la suavidad de su rostro, de facciones finas y redondeadas, otorgándole una apariencia imponente a pesar de su estatura. Naruto la observó en silencio, su mirada fijándose brevemente en sus orejas antes de recorrer al resto de las figuras que la seguían. Justo detrás, a un lado de la primera, se encontraba una joven de baja estatura que lo observaba con ojos dorados brillantes, llenos de curiosidad y energía. Su kimono ceremonial, similar al de la otra mujer, era blanco con bordados dorados y detalles en rojo, ondeando ligeramente con cada movimiento. Sin embargo, su atuendo difería en la falda corta roja y las calcetas negras que acentuaban su apariencia más juvenil. Sobre su cabeza llevaba un sombrero ceremonial blanco con un emblema dorado, adornado con detalles rojos y dorados a los lados. De entre ellos, asomaban unas pequeñas orejas de zorro marrón oscuro, que se movían sutilmente, reflejando su inquietud. Su cabello corto y oscuro, con mechones que enmarcaban su rostro, le daba un aire aún más infantil, resaltando su vivacidad. Su rostro redondeado y suave reflejaba una curiosidad creciente mientras observaba a Naruto con atención. Naruto la observó con cautela. Aunque su expresión se mantenía impasible, su mente analizaba cada detalle. Sus orejas eran más pequeñas que las de la primera, pero el movimiento sutil que hacían descartaba cualquier disfraz o truco. No era un simple adorno. No era un enje. Mantuvo la mirada fija en ella por unos segundos antes de apartarla con naturalidad, guardando sus pensamientos para más tarde. Las siguientes en llamar la atención de Naruto lo hicieron por 2 razones. Lo observaban con una curiosidad evidente y, sobre todo, porque fueron las 2 figuras que alcanzó a ver antes de desmayarse. Estaban cerca de la entrada, un poco más alejadas que las demás. La primera lo observaba con una tranquilidad serena, manteniendo una postura impecable que irradiaba disciplina y autocontrol. Su presencia transmitía la imagen de una guerrera experimentada, alguien que dominaba cada aspecto de sí misma con precisión. Naruto la miró con cautela, fijándose en cada detalle.
Un hábito instintivo, forjado por años de entrenamiento y combate, pero que ahora, con sus recientes cambios, se había intensificado aún más. Lo primero que captó su atención fueron los cuernos rojizos que sobresalían de su cabeza. Un rasgo inusual que le recordó a ciertas transformaciones del chakra, pero en ella formaba parte de su ser. Su mera existencia le hizo cuestionarse aún más el tipo de lugares en el que había terminado. Tener orejas de zorro ya era extraño para él, pero esto lo hacía preguntarse qué clase de personas habitaban este lugar. Sus ojos, de un tono violeta profundo, eran analíticos y serenos. No mostraban emociones innecesarias, sino una evaluación constante, calculadora. Naruto no sintió hostilidad en su mirada, pero sí una vigilancia inquebrantable. Su largo cabello negro ondeaba con suavidad, algunos mechones sostenidos por pequeñas horquillas doradas. Su vestimenta combinaba lo tradicional con lo moderno. Un uniforme de marinera oscuro, adornado con detalles dorados en la falda y la chaqueta. Elegante y refinado, pero sin perder funcionalidad. A diferencia de los ropajes shinobi, diseñados para la movilidad y el sigilo, su atuendo equilibraba elegancia y preparación. Sin embargo, lo que realmente hablaba de su destreza era la katana en su mano. No la empuñaba con rigidez ni nerviosismo, sino con la naturalidad de alguien que había entrenado con ella por un largo tiempo. La vaina, decorada con patrones dorados, reflejaba refinamiento, pero Naruto no se dejó engañar. Sabía reconocer a un verdadero espadachín cuando lo veía. A pesar de su actitud serena, podía percibir en ella una disposición constante para actuar. Su postura no revelaba hostilidad abierta, pero tampoco dejaba espacio para la relajación. Naruto entrecerró los ojos. No sabía quién era esta mujer, pero tenía claro que subestimar a cualquiera de ellas sería un error fatal. Sus apariencias podían ser engañosas, pero su presencia no lo era. La siguiente en llamar su atención, fue la otra chica que vio antes de desmayarse. Naruto la observó con curiosidad, analizando su apariencia de manera instintiva. A diferencia de la primera, que mantenía elegancia y disciplina, esta por otra parte, mantenía una pose más despreocupada, con una expresión serena, estaba atenta pero no en alerta, como si solo estuviera por curiosidad. Naruto notó esta diferencia de inmediato. Bastante peculiar entre ellas dos. De inmediato notó una vez más algo particularmente fuera de lugar. Lo que notó fueron sus orejas. Blancas, triangulares, erguidas con naturalidad sobre su cabeza. ¿Otra más? Se preguntaba Naruto cada vez más desconcertado por estos rasgos. Su propia transformación ya era lo bastante extraña, pero ahora empezaba a preguntarse si este tipo de rasgos eran comunes aquí. Por encima de esto, se preguntaba dónde era aquí. Sus ojos, de un tono rojizo, emanaban cierta somnolencia, destacando aún más el contraste entre las dos mujeres en la entrada. No mostraba indiferencia, pero tampoco un interés particular sobre él. Su cabello, largo y blanco, caía en suaves ondas con mechones sueltos, dándole un aire más relajado. Su vestimenta, similar a la de la otra mujer, tenía el mismo estilo marinero, pero con detalles más ligeros. Mostraba más piel que los uniformes shinobi a los que estaba acostumbrado, lo que le daba una sensación extraña. Pero no se dejó distraer por eso. Lo que más le llamó la atención fue el arma que llevaba. Un arma, que nuevamente se sentía fuera de lugar con lo que estaba acostumbrado. Una espada. Más grande de lo que uno esperaría para su complexión, con un diseño que se sentía extraño incluso para él. No tenía la misma elegancia refinada de la katana de la otra mujer, pero no por eso parecía menos letal. A pesar de que no estaba peculiarmente interesada, no significaba que debería subestimarla. Como ninja sabía que las actitudes eran muy engañosas. No había descuido en su postura, solo confianza. Una confianza silenciosa que poseía ella. Naruto frunció ligeramente el ceño, aún tratando de procesar todo lo que estaba viendo. Este lugar, estas personas, nada en ellas le recordaba a su mundo y a lo que estaba acostumbrado. Ya tenía sus sospechas de la posibilidad de no estar en su mundo gracias a lo que le dijo Kurama del chakra. Sin embargo, con lo que estaba pasando, ya no parecían ser solo sospechas sino una realidad. La habitación quedó en un silencio incómodo, todas lo veían expectantes. La primera en entrar, fue quien decidió romper el silencio. Dirigiendo sus palabras hacia mí dijo: «Veo que por fin te despiertas». Pronunció esas palabras con bastante seriedad, misma seriedad que se reflejaba en sus ojos ámbar.
Naruto decidió no responder a esto, esperando que siguieran ellas la conversación. Siguiendo la conversación nuevamente habló la mujer con el kimono ceremonial una vez más. Algunas chicas te encontraron en una misión de investigación de una anomalía. Dijo de una manera directa y fría, nuevamente volvió a hablar, esta vez mirando a Naruto directo a los ojos. Te trajeron en un estado deplorable, por decirlo menos. Como ves, hicimos lo que pudimos para ayudarte, dijo con seriedad. Levantó ligeramente la mirada, sus ojos afilándose al encontrarse con los de Naruto. Pero te has recuperado a una velocidad, bastante inusual, por decirlo menos. Finalizó con un leve matiz de desconfianza en su voz al pronunciar aquellas últimas palabras. Naruto analizó sus palabras. No era una sorpresa que su recuperación llamara la atención. Un caso como el suyo debía parecerles, como mínimo, anormal. No le sorprendía que despertara sospechas. Con cierta curiosidad, decidió hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo estuve dormido? La mujer de ojos ámbar lo observó con atención, como si intentara leer su reacción, tratando de descifrar lo que pasaba por su mente. Aún así, respondió. Alrededor de 5 días, tal vez un poco más. Fue la mujer de la katana quien habló esta vez, su tono parecía meditabundo, como si estuviera haciendo el cálculo en ese preciso momento. 5 días, eso es, bastante. Naruto repitió en voz baja, asimilando la información. Luego, desvió su mirada hacia las dos figuras en la puerta. Por lo que puedo deducir, fueron ustedes quienes me trajeron aquí, donde sea que estemos. Las dos asintieron con la cabeza, pero no dijeron nada sobre su ubicación. Ese silencio lo decepcionó ligeramente. Volvió la vista hacia la mujer del kimono, pero esta vez, al hacerlo, se encontró con esos orbes ámbar observándolo con duda. Ella parecía debatirse internamente antes de decidirse a dar un paso adelante, acercándose un poco más a la cama donde él descansaba. Finalmente, formuló su pregunta. Dime, ¿quién eres? Su tono era más fuerte esta vez, con una autoridad incuestionable. No era una simple pregunta, era casi una exigencia. Naruto no respondió de inmediato. En cambio, recorrió con la mirada a las 4 figuras frente a él, midiendo su hostilidad, su paciencia, y su percepción. Tomó aire y lo soltó en un suspiro cansado. No quería más problemas de los que ya tenía, y menos con quienes parecían haberle brindado ayuda. Pero eso no significaba que bajaría la guardia. Esbozó una leve sonrisa, astuta, burlona. Antes de responder, ¿no creen que es de mala educación pedir un nombre sin dar el propio primero? Su tono era frío, calculador, con un matiz de burla. Las 4 mujeres intercambiaron miradas por un breve instante, evaluándose entre sí. Finalmente, aquellos ojos ámbar volvieron a posarse en él. Y entonces, ella respondió. Quien está a mi lado, esta pequeña, es Mutsu, mi hermana. La chica de cabello blanco es Ayanami. Ella, junto con la que está a su lado, te encontraron. Nagato señaló lentamente a la chica de la katana. Por último, ella es Noshiro. Naruto notó que Nagato no se había presentado a sí misma. Decidió recalcarlo con un sutil tono burlón, mezclado con curiosidad. ¿Y tú no tienes nombre? La reacción fue inmediata. Nagato lo fulminó con la mirada, como si hubiera cometido uno de los pecados más graves. Soy Nagato. Pronto, líder de este lugar. Lo dijo con una mezcla de molestia y orgullo. No quería tener que explicarlo, pero al mismo tiempo, lo proclamó con firmeza. Por apenas un instante, la expresión de Naruto cambió. No fue sorpresa ni confusión, pero hubo algo en su mirada. Un matiz de reconocimiento tan leve que casi pasó desapercibido. Casi. Nagato lo notó. No comentó nada al respecto, pero la forma en que sostuvo su mirada un poco más de lo necesario dejó en claro que había percibido la sutil reacción. Naruto, consciente de ello, desvió la vista con naturalidad antes de que se convirtiera en un punto de sospecha. Nagato no dejó pasar la oportunidad, y le devolvió sus propias palabras. ¿No tienes nombre? Naruto se dio cuenta de que todos esperaban su respuesta. Sin querer alargar las cosas, decidió responder con serenidad. Yo soy Naruto Uzumaki. Silencio. Ninguna reacción. Eso confirma lo que ya sospechaba. Su nombre no significaba nada en este lugar. Otro punto a favor de su teoría de que no estaba en su mundo.
Ayanami, quien hasta ahora se había mantenido distante de la conversación, habló con solemnidad, observándolo fijamente. No deberías poder moverte, pero te recuperas demasiado rápido. Eso no es normal. Naruto exhaló suavemente por la nariz. Ya esperaba que hicieran preguntas al respecto. Tengo buena resistencia, respondió simplemente, sin ofrecer más detalles. Las chicas lo miraron con evidente insatisfacción. Su respuesta fue demasiado vaga. Mutsu, quien hasta ahora solo había observado, inclinó la cabeza con curiosidad, aunque sin perder la cautela. Eso no explica por qué estaban en esa isla en primer lugar. Dime, ¿por qué estabas ahí? Preguntó, cruzándose de brazos. Tampoco explica por qué estabas en ese estado. Se quedó pensativa, llevando una mano a su mentón y frunciendo el ceño, claramente esforzándose por encontrar un motivo. Naruto hizo una pausa. Sabía que cualquier respuesta sería analizada minuciosamente, así que optó por una verdad parcial. Digamos que, no fue exactamente mi elección. Dejó la frase en el aire, cerrando los ojos momentáneamente. Se acomodó en la cama y se puso de lado, apoyando los pies en el suelo de madera. Mutsu frunció el ceño, aún con la mano en el mentón, tratando de darle sentido a sus palabras. Entonces, ¿alguien te dejó ahí? Preguntó, cargando la cabeza con curiosidad. ¿O tuviste un accidente? Naruto abrió los ojos y los entrecerró levemente, su mirada se volvió distante al recordar lo sucedido. No podía saber que había caído del cielo, lo que significaba que probablemente no vieron el momento exacto en que llegó. Eso le daba margen para controlar la narrativa. No lo recuerdo bien, hubo un destello, luego un dolor insoportable, y cuando desperté, apenas podía moverme. Su tono era tranquilo, pero medido, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No sé muy bien cómo llegué allí, solo sé que mi cuerpo estaba al límite. Mutsu parpadeó varias veces y luego infló las mejillas, frustrada por la falta de detalles. Eso no es justo, es demasiado vago, protestó. Naruto simplemente alzó una ceja, sin molestarse en responder. Si algo había aprendido en su vida, era que la verdad parcial era la mejor forma de ganar tiempo. Naruto dejó la frase en el aire. La habitación permanecía en silencio, salvo por el suave crujir de la madera cuando movió ligeramente los pies. Las 4 chicas lo observaban con atención, esperando una respuesta más concreta. Noshiro entrecerró los ojos, su sed por respuestas era evidente. Entonces, ¿cómo llegaste ahí sin más? Naruto bajó la mirada, fijándose en sus propias manos. Sus dedos rozaron la tela rasgada y chamuscada de su ropa, aún cubierta de polvo y rastros de batalla. La sangre seca formaba grietas en algunas partes, testigo silencioso de lo que había enfrentado antes de llegar aquí. Sin querer tener problemas, Naruto decidió decir algo de la verdad, obvio, lo diría de la forma menos entendible posible, no se arriesgaría a que la verdad pudiera ser un problema o ser usada en su contra, por lo menos no sin saber qué lugar era este y dónde se encontraba. Caí, dijo simplemente. Ayanami parpadeó con lentitud, todavía somnolienta. ¿Caíste? ¿De dónde? Naruto alzó la vista y dejó escapar una leve risa sin alegría. Desde muy alto, y sin posibilidad de volver a subir. La respuesta provocó una leve tensión en el ambiente. Noshiro lo miraba fijamente desde la puerta, como si intentara diseccionar cada palabra. Eso no explica nada. Naruto inclinó la cabeza apenas un poco, su expresión relajándose mientras una sombra de melancolía pasaba por sus ojos. Explica lo necesario. Nagato, de pie junto a Mutsu, entrecerró los ojos. Ambas un poco disgustadas por las respuestas crípticas de Naruto. No importa lo que digas, aún es difícil confiar en alguien que no conocemos. Nagato pronunció estas palabras con un tono peligroso en su voz, demostrando que no le agradaba la situación. Naruto exhaló lentamente. Cansado de esto, no porque le molestara. Solo que estaba demasiado cansado para esto, si ni siquiera ha podido llorar por sus amigos caídos, o incluso asimilar lo que le había sucedido, solo, estaba agotado. Digamos que lo que me mantenía en pie se desmoronó, y no quedó nada a lo que pudiera aferrarme. Mutsu ladeó la cabeza. Eso suena como si hubieras dejado caer todas tus cosas y ya no supieras dónde recogerlas. Naruto dejó escapar una breve sonrisa sin alegría. O como si cada pieza estuviera destinada a perderse, sin importar cuánto intente alcanzarlas. El silencio volvió a instalarse,
Pero esta vez tenía un matiz diferente. No era solo confusión, era una sensación densa, como si cada una intentara descifrar algo sin atreverse a ponerlo en palabras. Noshiro finalmente habló, su tono medido y analítico. Si eso es cierto, entonces no fue casualidad que terminaras así. Dijo Noshiro, observándolo, ella sabía que no era tan simple como Naruto lo decía. Naruto la miró un instante y luego se encogió de hombros. Nada sucede por casualidad, todo nos arrastra a donde debemos estar, lo entendamos o no. Nagato mantuvo su mirada fija en él. ¿Qué perdiste para acabar aquí?, preguntó Nagato, su tono serio, pero con una sombra de duda en la mirada. No terminaba de comprender lo que tenía frente a ella, y la tensión en su postura delataba una desconfianza que no se molestaba en disimular. Naruto no apartó la vista, pero la sombra de un recuerdo cruzó su mirada. Lo perdió todo. Algo que me arrebató más de lo que podía soportar, y apenas dejó cenizas a cambio. Sus palabras no respondían realmente la pregunta, pero al mismo tiempo, decían más de lo que las chicas podían entender. Ayanami bajó la mirada, su expresión inmutable, pero con un destello de incertidumbre en sus ojos. Mutsu, en cambio, frunció levemente el ceño antes de desviar la vista, ocultando su frustración tras un suspiro contenido. No entiendo nada de lo que dices, dijo Mutsu, haciendo un pequeño puchero mientras miraba hacia otro lado. Naruto dejó escapar una leve risa seca, sin desviar la mirada. Tal vez sea mejor así. Noshiro frunció levemente el ceño, pero no insistió. Nagato suspiró. Siempre encuentras la forma de evadir lo que se te pregunta, ¿no? Naruto sostuvo su mirada con frialdad, su voz serena pero teñida de un cansancio melancólico apenas perceptible. Tal vez, pero algunas preguntas no buscan respuestas, solo confirmar sospechas. Las chicas intercambiaron miradas. Su actitud era desconcertante, difícil de descifrar. No podían saber si jugaba con ellas, si hablaba en acertijos por costumbre o si, en el fondo, simplemente evitaba decir demasiado. Noshiro terminó rompiendo el silencio. Hay otra cosa, Naruto arqueó una ceja, esperando que continuara. Noshiro, sin embargo, no dijo nada más. Ayanami se removió incómoda. Mutsu miró a un lado, como si esperara que otra hablara. Nagato simplemente lo observaba con una mirada calculadora. Naruto alzó una ceja con curiosidad, midiendo el ambiente con una mirada atenta. ¿Diferente cómo? La tensión se hizo más evidente. Ninguna respondía. Era evidente que, para ellas, Naruto tenía algo totalmente distinto a lo común, pero él no sabía exactamente qué. Naruto exhaló por la nariz, cerrando los ojos un instante antes de apoyar un brazo sobre su rodilla con un gesto calculado, como si midiera cada movimiento. No suelo ser fanático de los acertijos cuando no soy yo quien los dice. Noshiro cruzó los brazos. Solo, fuera de lo común, digamos que eres único. Naruto parpadeó, midiendo las palabras con cautela. La falta de una respuesta concreta le pareció curiosa, pero lo que realmente captó su atención fue la forma en que lo decían, como si ni ellas mismas supieran cómo explicarlo. Nagato, que estuvo atenta mientras Noshiro hablaba, notó algo más, algo que, al parecer, solo ella percibía por el momento, a juzgar por la reacción de las demás. También siento una energía bastante extraña, como un mar de sangre en calma, una opresión que podría desatar el caos. Ajena a ti, Naruto se quedó inmóvil. No esperaba que alguien pudiera percibir la presencia de Kurama, menos aún en su estado actual, debilitado y en hibernación. Ni siquiera en el mundo ninja muchos pudieron notar su energía sin un contacto directo. Las demás también parecían sorprendidas por las palabras de Nagato. Al parecer, ella era la única que había logrado percibirlo. De inmediato, todos fijaron la mirada en Naruto, con expresiones dudosas y complejas, sin saber qué pensar. Nagato lo observará con intensidad, al igual que las demás. Naruto sintió una punzada de incomodidad. No es bueno que sepan de Kurama en estos momentos. No podía permitirse que lo descubrieran. Nagato notó su incomodidad, pero en lugar de insistir, desvió la conversación. Sobre lo de ser diferente, bueno, más adelante entenderás de lo que estamos hablando, Naruto. Se alejó unos pasos y miró a otro lado, su expresión volviéndose seria. No es tan simple como crees. Naruto la observó con interés, pero ella no dijo más. El misterio solo se hacía más grande.
Y, de alguna forma, eso le provocó una sensación incómoda en el pecho. Las 4 chicas parecieron darse cuenta de que no lograrían mucho más con esta conversación. Noshiro fue la primera en moverse. Hemos terminado por ahora. Espero que te recuperes pronto. Su voz sonaba seria, pero en ella había un matiz de sinceridad. Nagato la siguió, al igual que Ayanami y Mutsu. Ayanami se despidió con un leve asentimiento, mientras que Mutsu agitó una mano con energía. Antes de salir, Nagato le dirigió una última mirada. Descansa mientras puedas. No hemos terminado aquí, Naruto. Naruto no respondió. Simplemente las salir observarán una a una, dejando que la puerta se cierre detrás de ellas. El silencio volvió a la habitación, pesada e inmóvil. Naruto bajó la mirada a sus propias manos, flexionando los dedos con calma. Fuera de lugar. ¿Qué era exactamente lo que querían decirle? Había algo en todo esto que no terminaba de encajar. Finalmente, suspira, abatido y cansado. Por fin tenía un momento para todo similar. Pero con ese pensamiento, el vacío en su pecho volvió a hacerse presente. Un vacío que dolía. Que dolía como ningún otro. Naruto presionó con fuerza